tanto como para darles la bienvenida formal a todos, la bienvenida formal al doctor Pidecasas y agradecerle su presencia, a Fabiana Compiani, que es la presidenta de AIDA Argentina y está con nosotros y nos honra con su presencia. Esta es otra jornada extraordinaria del Instituto de Derecho y Seguros del Colegio de Abogados de San Isidro. Ya hemos tenido en este lapso, esta es la tercera, hemos tenido dos anteriores, que fue la de Roberto Ríos, que habló del seguro en esta situación de pandemia. Roberto Ríos es un catedrático de Santiago de Chile. Nos honró con su presencia también la doctora Andrea Signorino Barbat, hablando del seguro y nuevas tecnologías. Y ahora tenemos nuestra tercera reunión extraordinaria de consumidor y seguros. Aparte de todas las reuniones que venimos haciendo una vez por mes, tocando distintos temas, y esas son las reuniones ordinarias de nuestro instituto. Yo quería comentarles que cuando se sancionó el Código Civil Comercial en el 2015 y se hicieron las jornadas extraordinarias en el colegio, me tocó a mí exponer sobre este tema. No sé si fue septiembre o octubre del 2015 que fueron esas jornadas. Y en ese momento había toda una cuestión sobre lo que postulaba el nuevo código, los contratos de adhesión, los contratos de consumo, y ver en qué situación se encontraba el seguro frente a todo esto, cómo se iba a comportar o cómo se comportaba frente a esto, y a estas instituciones nuevas, a esta forma de legislación nueva que establecía el código, qué iba a pasar con el contrato de seguros y cómo iba a ser interpretado tanto por doctrinarios como por la jurisprudencia. Hoy, a 5 años luz de todo eso, bueno, la cuestión quedó zanjada, hay muchas cosas que ya están unánimemente aceptadas, pero para tratar todo esto lo hemos convocado al doctor Pidecasas, Miguel Pidecasas, que nos va a ilustrar cómo está ahora el consumo, el contrato de seguros y en su análisis doctrinario y jurisprudencial. Yo con mucho gusto lo voy a presentar al doctor. Antes que eso les voy a decir que todas las preguntas que ustedes quieran formular, con mucho gusto las voy a hacer. Va a ser aproximadamente 1 hora de exposición y después las preguntas, así que el chat va a estar abierto y voy a tratar de coordinar todas estas preguntas para que no queden sin responder. Y ahora sí, con nosotros el ilustre doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesor titular por concurso de Derecho Comercial, integrante del Instituto de Derecho Empresarial de la Academia Nacional de Derecho, autor de diversas obras en materia de seguros, responsabilidad civil y derecho comercial. Quiero contar que fue expresidente del Consejo de la Magistratura, es director del Instituto de Derechos Seguros del Colegio de Abogados de Santa Fe, profesor de grado y posgrado en diversas universidades. Así que, doctor, sin más, Miguel, te doy la palabra, un gusto tenerte, un honor tenerte, te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Berta Furrer. Para mí es un verdadero placer y también quiero decirle que es un enorme desafío poder tratar este tema con personas formadas en la materia y que han vertido diversas opiniones, muchas de las cuales podemos compartir o no. Pero bueno, lo veo al doctor Soto y le mando un gran abrazo porque hacía mucho tiempo que no nos comunicábamos, a María Fabiana Compiani. También por allí andaba Eugenio Sigifredo, a quien debe hacer 20 años que no lo veo.
bueno, a Susana y a todos los amigos de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, también de Corrientes, con quienes estamos más en contacto frecuentemente, les envío un gran saludo. Al Colegio de Abogados de San Isidro, al Instituto de Derecho de Seguros, a AIDA, que también lleva adelante la conducción la presidenta María Fabiana Compiani y todo el equipo, donde hay muchísimos amigos y amigas que la acompañan. Bueno, ahí lo veo a Santiago Esquivel también, a Daniel González de Córdoba, a Santiago Esquivel de Entre Ríos. Yo les quiero decir que estoy muy agradecido. Muy agradecido, luego de haber dejado ya hace un tiempo la función pública, que había ocupado todo mi esfuerzo y compromiso, me encuentro de nuevo en el ámbito profesional y académico y volviendo al análisis de estos temas centrales. Estaba repasando un artículo que era del 2014, que justamente se titulaba Consumidor y Seguros, tema que me fue sugerido por Berta, que le agradezco. Es un tema que requiere un análisis profundo, una maduración que aún no tengo del mismo. Creo que estamos en momentos de definiciones importantes en el ámbito doctrinario y jurisprudencial. Creo que se reclama de los especialistas en derecho de seguros una apertura intelectual y una visión de futuro que debe tenerse con un gran esfuerzo en virtud de la especialidad, en virtud de estos 48 años que han transcurrido desde la Ley de Seguros al Código Civil y Comercial, que el Código Civil y Comercial tiene una centralidad, es el eje articulador de todo el sistema, que esto no se puede obviar porque el contrato de seguros forma parte de la teoría general del contrato, de los principios básicos del derecho privado, cuestiones que nosotros debemos comprender, articular, desarrollar, y este tema creo que es uno de los temas centrales. Hablar en general del derecho de los consumidores, consumidor y seguros, del derecho de seguros, del sistema y del ordenamiento jurídico privado que se ha transformado sustancialmente en el año 2015 con la sanción del código, con la puesta en vigencia del código, es un gran desafío y esfuerzo, donde hay posiciones encontradas. Entonces, mi idea de abordaje, yo no soy corto ni sintético en las exposiciones, pero trataré de hacerlo respetando el tiempo, aunque me resulte un poco difícil. Este es un tema que tiene aspectos sustanciales, aspectos procesales, o sea, admitida la figura del seguro de consumo o de la 24240 o del 1092 y siguientes, uno ingresa en un camino que piensa que tiene implicancias sustanciales y nada más. No es así, tiene implicancias procesales muy importantes y se abren las puertas de normas que están integradas, como la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Lealtad Comercial, en virtud del artículo 3º de la 24240. También es cierto que estamos en un momento donde el Código Civil y Comercial tiene esa centralidad que han reconocido los autores del proyecto, que es el eje articulador del sistema, que establece pisos mínimos que las leyes especiales deben respetar necesariamente. La ley de seguros y cualquier otra ley que se considere especial en relación al Código Civil y Comercial, que estamos en el momento de la aparición ya no solo del consumidor, sino de la vulnerabilidad. La teoría de la vulnerabilidad es expansiva, es un dato que no debemos dejar de considerar en nuestro análisis de fondo, sustancial, procesal. La vulnerabilidad, pensar en aquellas personas que requieren de acciones positivas desde la norma y desde la acción para lograr el efectivo acceso a la justicia. Y esto ya no es ajeno a los campos especiales. Y también sí quiero rescatarlo, la centralidad, la utilidad y la importancia de la empresa de seguros.
una organización profesional de objeto exclusivo, experta en la gestión del riesgo, administración de capitales y, llegado el momento, la sustitución a través del cumplimiento de las diversas prestaciones de los efectos económicos negativos del siniestro, sea en la persona, sea en los bienes, sea en el patrimonio en general. Este es un elemento que no debe dejarse de analizar, más allá de que el consumidor y la empresa forman parte del mismo fenómeno, ya no está esa discusión que nos obligaban si el consumidor estaba en el ámbito del derecho comercial o del derecho civil, sino que hoy, consumidor, empresa, sistema económico financiero debidamente equilibrado, con un funcionamiento razonable, tendiendo a las soluciones justas, en base a un principio humanista que el código ha colocado en el centro de la escena, nos obliga a soluciones equilibradas, razonables, justas y adecuadas a estos conceptos iniciales y centrales desde mi punto de vista. Hay un artículo anterior al código de uno de los profesores más importantes de derecho comercial, tal vez el más importante desde mi punto de vista, el doctor Héctor Alegría, que hacía un análisis justamente sobre cómo teníamos que manejar la aplicación e interpretación de la ley 24.240, ya modificada, el artículo es del año 2009, pero antes del código, y él generó un planteo que a mí me pareció siempre de suma utilidad, que es el planteo de los espacios superpuestos, espacios donde cada una de las normas podía funcionar sin superposición, y espacios libres que requería de la aplicación del derecho del consumidor por la preeminencia normativa que tenía el artículo primero, el artículo 65 como norma de orden público, pero con un límite. Y allí está lo destacable de este enorme jurista de la República Argentina, dice, sin desnaturalizar el contrato al cual le aplicamos las normas del derecho del consumidor, las que no podemos dejar de aplicar. Y él consideraba que ese límite es un límite lógico, jurídico, racionalmente sustentable, y es la no desnaturalización del contrato, que es lo que subyace cuando hablamos de las cláusulas abusivas y cuando hablamos de la exclusión de cobertura como cláusula abusiva o no, cuando hablamos de los límites de cobertura. Subyace un límite esencial a la aplicación de estas normas, que es la no desnaturalización del sistema, del negocio, del contrato. Ese es el límite. Ese es el límite real. Después lo expresamos jurídicamente de una manera o de otra. Y él reconociendo la primacía o la preeminencia, ese carácter, ese matiz de orden público fuerte, y esa tendencia expansiva del derecho del consumidor, que no debe preocuparnos. Es lógico, es natural, es así como evolucionan las instituciones jurídicas en el mundo, la protección necesaria del ordenamiento jurídico de aquellas personas que tienen la calidad de consumidor. Sobre el final le voy a dedicar algunos pequeños minutos, unos pocos minutos, al proyecto de código 1, el más importante, el que hemos considerado, y la hipervulnerabilidad. Que no es ni más ni menos que haber considerado al consumidor como vulnerable y luego se le suma otra condición de vulnerabilidad que puede ser la discapacidad, la edad sea como niño, niña o adolescente, o también el adulto mayor. Entonces, la concurrencia de esto ya lo reconoce las 100 reglas de Brasilia, que brinda un concepto importante. Estas 100 reglas de Brasilia, que pasan desapercibidas, son las que pretenden garantizar en la República Argentina y en todo Iberoamérica, la posibilidad de eliminar, son reglas consensuadas por los poderes judiciales, que son asumidas y que todos los poderes judiciales deben aplicarlas, tendientes a lograr acciones positivas que posibiliten el acceso efectivo a la justicia o a justicia
para aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad. Y la mayor vulnerabilidad se produce cuando concurre más de una causa o condición. Lo mismo sucede con el concepto que trae el proyecto de código. Entonces les decía que desde mi punto de vista esta cuestión debe analizarse con profundidad, con claridad, teniendo en cuenta la particularidad, la particular naturaleza del sistema de seguros, del negocio de seguros, del contrato de seguros, sin desnaturalizarlo, porque ese es el límite verdadero de cualquier aplicación o interpretación del derecho del consumidor. No nos sirve a nosotros una conclusión jurídica que desnaturalice el sistema, el negocio y el contrato. El punto de partida en el análisis, las bases normativas, es la relación que existe entre la ley 7418, especialmente porque la 20.091 o la 22.400 tienen otra connotación, ya no se refieren al contrato, si bien tienen normas específicas para el contenido contractual, para la empresa, el sujeto, la parte importante, la empresa de seguros, o los intermediarios o auxiliares, como quieran llamarse. La que tiene una incidencia sustancial en este tema que hoy estamos analizando es sin duda la ley 17.418 o ley de contrato de seguro. Aquí hay que recordar que esta ley se había incorporado al Código de Comercio en virtud de su artículo 163, y estas leyes incorporadas al Código Civil o al Código de Comercio, como es el caso de la 17.418, hoy se considera como ley complementaria del Código Civil y Comercial. Y esta calificación es también trascendente. ¿Y por qué es complementaria? Esta calidad de complementaria lo que hace es respetar la centralidad del Código Civil y Comercial, particularmente en 3 o 4 aspectos como pueden ser las fuentes del derecho del artículo 1, la interpretación de la ley del artículo 2, el orden de prelación de normas del 963 y otras normas que establecen la estructura de cómo funciona el sistema del código con las leyes especiales que lo complementan desde esa perspectiva. Ahora bien, en los fundamentos del código, se dice que se respetan los microsistemas normativos autosuficientes y brinda el ejemplo del seguro, de la ley de quiebras. Esto es esencial. Se respeta la naturaleza particular del negocio y del sistema. Esto es lo que se está respetando. No significa que el Código Civil y Comercial no tenga normas que se refieran al seguro. Las tiene. Y tiene muchas y variadas a lo largo de su texto. Esto también tiene que entenderse. El respeto al sistema normativo autosuficiente de seguros no significa que no se puedan aplicar los principios centrales del código, el lenguaje del código y también las normas específicas que el propio código trae respecto del contrato de seguro y sus implicancias. Han dicho 2 autores, uno lo califica de diálogo respetuoso, el diálogo respetuoso entre la ley de contrato de seguros y el Código Civil y Comercial, y otro lo califica el difícil diálogo entre el Código Civil y Comercial y la ley 17.418, ambos personas muy reconocidas en el ámbito del seguro. Ambos tienen razón por aquello de la evolución que estamos teniendo, el nivel o el grado de maduración de estos conceptos que va a requerir de mucho estudio, de la aplicación jurisprudencial y del cambio en el fundamento y contenido de la decisión empresarial, entre otras cuestiones. Sin embargo, y como bien lo ha expresado el doctor Lorenzetti, el código es el eje articulador de todo el sistema, brindando coherencia mediante reglas y principios generales. Esto, desde nuestro punto de vista y en relación al tema que nos ocupa, nos lleva a los artículos 1, 2, 963 y el 1094 y 1095 específicamente en materia de contrato de consumo, y si lo admitimos, el seguro de consumo, como me parece que tal vez podría denominarse. La relación y el contrato de consumo en el Código Civil y Comercial. Acá también hay otra cuestión que es fundamental.
Y es fundamental la explicación que dan los autores del proyecto. Los autores del proyecto señalan que estamos con una fragmentación del tipo general del contrato que va a tener incidencia sobre todos los tipos especiales contractuales. Y acá viene una definición doctrinaria, jurídica, que es la de considerar, como bien lo decía en uno de sus artículos la doctora Compiani, debemos tener como punto de partida de reconocer la posibilidad de que el seguro pueda encuadrar dentro del concepto de contrato de consumo. El seguro de consumo, como contrato de consumo, está allí en esa fragmentación del tipo general y tiene esa incidencia sobre el tipo especial que es el contrato de seguro. Y establece la protección mínima, esos pisos, ese núcleo duro de tutela, que las leyes especiales pueden incrementar pero nunca vulnerar. De manera tal que ese esquema de principios y reglas que establece el Código Civil y Comercial cuando exista un contrato de consumo, porque no necesariamente el contrato de seguro debe ser en todos los casos un contrato de consumo. Puede ser un contrato paritario negociado con cláusulas o condiciones generales predispuestas a aplicarse el sistema del 984 y siguientes de los contratos celebrados por adhesión y no ser un seguro de consumo. El seguro de consumo está definido por la situación de que en uno de los extremos subjetivos del contrato está el consumidor. El consumidor, usuario, el equiparado, las discusiones que podamos tener sobre el sentido y contenido de esta parte que identifica el Código Civil y Comercial. Estos mínimos no son derogables. El intérprete de una ley especial recurrirá entonces al Código para el lenguaje común de lo no regulado en la ley especial y además para determinar los pisos mínimos de tutela conforme con el principio de interpretación más favorable al consumidor. Y establece tres niveles que no están luego plasmados en un artículo específico. El nivel constitucional, el de los tratados internacionales y las leyes de orden público, y luego las leyes especiales. Dice, aquellos dos extremos o rangos normativos primeros, el primero y el segundo, son no modificables. Y el tercero sí, pero siempre en base a esos pisos mínimos o ese núcleo duro. Pero esto tampoco tiene que significar una cuestión, sí que debe analizarse, pero no que lleve a una crisis conceptual en el ámbito del seguro, porque no lo provoca. Nos obliga a aplicar, interpretar y resolver los conflictos de una manera determinada, con precisión, con certeza, buscando la justicia del caso, pero sin embargo, esto no va a provocar nada más que una adecuación del contrato de seguros y del sistema de seguros en su funcionamiento, y tengo una absoluta confianza de que se va a conjugar en un equilibrio razonable toda la problemática que hoy nos ocupa en materia de prescripción, en materia de cláusulas abusivas, en cuestiones específicas como el límite de cobertura, las exclusiones de cobertura y otras cuestiones que se ven de alguna manera invadidas por ese fenómeno o esa capacidad expansiva del derecho del consumidor. Sí quiero decirles que la definición que trae del contrato de consumo no tiene ningún problema respecto de su traslado al ámbito del contrato de seguros, porque la empresa de seguros reúne la calidad de empresa profesional, proveedora, según el concepto que trae también la 24240, y que el tomador asegurado en principio también lo reúne, sea con la acepción que algunos, la gran mayoría, le ha dado a la empresa como que comercializa el servicio de seguro, u otros, como en mi caso, que piensa en realidad que lo que está comercializando es el derecho a la cobertura, un derecho con contenido patrimonial concreto, concreto y que por lo tanto podría ubicarse en un concepto amplio de bienes, sin perjuicio de estas distinciones que no hacen al sentido final de la aplicabilidad de la figura del contrato de consumo en el ámbito del seguro,
creo que allí no vamos a tener problemas. Tenemos problemas cuando se plantea la expansión, o sea, cuando se sostiene que el beneficiario en el seguro de vida o el tercero damnificado en el seguro de la responsabilidad civil pueda quedar dentro del concepto del consumidor equiparado. Allí, bueno, hay posiciones diferentes y hay que ser tolerantes y con una apertura intelectual en términos o en parámetros razonables. Por supuesto que por el 143 el beneficiario adquiere un derecho propio, el seguro de personas, el seguro de vida en particular y otras figuras tienen un eje central en aquel tercero que al momento en que ocurre el hecho de la muerte, en este caso, le origina un derecho propio, adquiere un derecho propio. Y el 118, cuando en la primera parte consagra un privilegio especial sobre la suma asegurada, bueno, le da una intervención, una relación en el contrato al tercero damnificado que puede llevar o no a considerar que esta figura del seguro de consumo, en definitiva, proyecta sus efectos sobre una persona que no es el tomador o el asegurado. Pero este es un concepto sobre lo cual, por supuesto, en el fundamento del Código Civil y Comercial, la figura del tercero expuesto fue decididamente excluida del alcance, del sentido, del concepto que luego se plasma normativamente. Es una discusión que el Código ha superado diciendo no está comprendido. Otra es la situación que se pueda plantear respecto de los sujetos que pueden ser equiparados, el tercero damnificado o el beneficiario, que merecerán un análisis profundo y un posicionamiento respecto de esa cuestión. Una norma que es central, si admitimos la aplicabilidad del concepto de contrato de consumo, de seguro de consumo, una norma que es central desde mi punto de vista, tal vez la más importante, es el 963 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque allí se resuelve cómo se aplican las normas, frente a un conflicto, porque el conflicto es el siguiente: nosotros tenemos un contrato de seguro. Un contrato de seguro lo calificamos de seguro de consumo y tenemos la 17.418, el Código Civil y Comercial, la 24.240, toda la integración normativa. ¿Bajo qué parámetros normativos resolvemos el conflicto? ¿Bajo qué parámetros normativos resolvemos el conflicto? Y entonces allí el Código coloca en el primer rango las normas indisponibles de la ley especial y del Código Civil y Comercial. En el primer rango. No dice cuál tiene prelación entre una u otra. Coloca primero a las normas indisponibles de la ley especial. Ahora, normas indisponibles de la ley especial hay tanto en la 24.240 como en la 17.418, que tiene un artículo básico central, que es el artículo 158, que nos explicita que la ley 17.418 también tiene normas indisponibles, aunque se llamen inmodificables. Y por lo tanto, nosotros las primeras normas que vamos a aplicar son las inmodificables de la 17.418 y las de orden público por el artículo 65 de la 24.240 y las normas que consideramos indisponibles del Código Civil y Comercial. Ahora, si hay conflicto entre ellas, lo más probable desde mi punto de vista es que deberían aplicarse las normas indisponibles de la legislación especial. Pero bueno, es un punto de vista. No surge del código porque están en el mismo rango y por lo tanto esta es una interpretación simplemente. En un segundo orden se encuentra las normas que surgen de la autonomía material de las partes, o sea, el clausulado que las partes le dan al contrato, que obviamente en el ámbito del seguro la mayoría nace del fenómeno de la predisposición, o sea, estarían comprendidas por el 984, por los sistemas de aprobación del clausulado que tengan en base a pautas mínimas, aprobaciones particulares, generales, con intervención de la autoridad de control, pero ese es el contenido contractual. Luego las normas supletorias de la ley especial, la 17.418, y luego las normas supletorias del Código Civil y Comercial. Hay que tener en cuenta este fenómeno porque para mí
para mí, allí está la solución a la mayor parte de los problemas o conflictos que nos ocupan en el ámbito del seguro en relación con el derecho del consumidor. Allí están las soluciones. Tendremos nosotros que analizarlo integrando dos normas que son el 1094 y el 1095. El 1094 establece la solución para el conflicto de normas entre la ley especial y el Código Civil y Comercial. Pero ¿entre qué ley especial? La 24240 y el Código Civil y Comercial, y allí se va a aplicar la que sea más favorable al consumidor. Entre la solución que trae la 24240 o la solución que trae el Código Civil y Comercial. Ahora también se podría aplicar este concepto de ley especial para la 17418 y el criterio va a ser, como decía Alegría, la de la norma más favorable al consumidor. Y el 1094, el 1095 está referido específicamente al contrato, la resolución más favorable al consumidor, y en caso de que se considere sobre la obligación en sí misma, la que resulte menos gravosa en su interpretación. Pero son cuestiones que hay que considerarlas, vuelvo a decir, frente al caso concreto. Desde mi punto de vista son principios generales que nos van a dar solución a las cuestiones que se están planteando. Lo mismo el 964. Resulta otra norma de muchísima importancia. ¿Por qué? Esto lo destacaba Gabriel Stiglitz, y me parece que el sentido está que ahora hay una base normativa para la consecuencia de que cuando un juez declara la nulidad de una cláusula contractual que pone en peligro la subsistencia del contrato como tal y tiene que integrarlo, lo va a integrar en base a este orden de prelación que establece el 964, que en la primera de las instancias o rango coloca a las normas indisponibles. Entonces, este contrato, esta cláusula contractual que fue declarada nula, sea porque se aplicó el régimen de las cláusulas abusivas de los contratos por adhesión, sea porque se aplicó el régimen de las cláusulas abusivas de los seguros de consumo o contratos de consumo, pone en peligro la subsistencia misma del contrato. Sin esa cláusula, lo integra con el 964. Me parece que es importante porque aquí el primer rango que tenemos, de donde tomamos las normas, aplicamos el 964 y traemos la norma indisponible e integramos el contrato en el lugar de la cláusula que fue declarada nula. Este es un tema importante y trascendente para darle sustento normativo a decisiones que muchas veces se adoptan en la integración del contrato, que llevan como resultado a producir efectos en la solución concreta. Aquí quiero hacer un apartado, que es el referido a la caracterización de las partes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta en esta instancia de que por un lado sí tenemos una organización con todo lo que significa una organización empresarial de objeto exclusivo, autorizada para llevar adelante el negocio del seguro, bajo un estricto control y regulación estatal, experta técnicamente, con un sentido profesional elevado y exclusivo, propio, pero enfrente no siempre tenemos a un consumidor. Podemos tener a otra empresa o estructura u organización, sea de estructura individual o colectiva. Allí vamos a aplicar las reglas de los contratos paritarios más la del 984 y siguiente, o sea, contratos celebrados por adhesión. También podemos tener enfrente al Estado, y allí vamos a aplicar normas de derecho administrativo como ocurre, por ejemplo, en el seguro de caución vinculado a la obra pública, con las normas especiales de la ley de seguro, más la aplicación complementaria del Código Civil y Comercial. También podemos tener enfrente a un consumidor y en la situación a lo mejor de mayor tensión es cuando tenemos enfrente a una persona que es consumidora y además en condición de vulnerabilidad. Entonces, no todos los casos a resolver son iguales según las partes que estén involucradas en el contrato. Y cuando yo hablaba de la centralidad de la empresa de seguros, recogiendo las enseñanzas de Donati y todos los autores que han reconocido ese hito
en la evolución del seguro con la aparición de la empresa de seguros, quiero decirles que hay una transferencia, hay tres transferencias: una transferencia de riesgo, una transferencia de dinero y una transferencia de confianza. Lo que se transfiere a la empresa de seguro es el riesgo, la asunción del riesgo por la empresa, el tratamiento profesional, la dilución, la dispersión. Se le transfiere dinero para que lo administre profesionalmente, lo invierta conforme la ley, la reglamentación. Una transferencia de confianza de que el sistema, ese sistema que el Estado ha autorizado, que lo controla, en el momento del siniestro va a responder cumpliendo las prestaciones correspondientes que ha asumido. Entonces, a mí me parece que esto tiene mucha incidencia, porque después lo vamos a ver con el 1725 del Código Civil y Comercial, como está empezando a aparecer en algunos fallos, con el 1733 por ser un riesgo propio de la actividad, la asunción de riesgo como riesgo propio de la actividad. El 1733, inciso E. Y esto también ya nos da la apertura a uno de los temas esenciales, que es el lenguaje. El código ha establecido un lenguaje que se pretende común. Y bueno es que sea así, porque si el eje central, la base central de nuestro sistema jurídico, no pretende un lenguaje común para todo el sistema, el eje central y las leyes que lo complementan, tendríamos un grave problema de acople, de articulación. Este lenguaje común respecto de la aseguradora va a tener que ser siempre, en relación al consumidor, claro, sencillo, no oscuro, no ambiguo, se va a interpretar en contra del predisponente, pero hay un elemento que se ha incorporado y un artículo de la doctora Compiani en la República Argentina y en la interpretación de las directivas europeas en el año 2019, lo pone de relieve, que es que este lenguaje que se utiliza en los formularios, modalidades de publicidad que integran el contenido contractual en el contrato, debe ser comprensible. Debe ser comprensible. Y a esto se lo ha llamado transparencia sustancial. Transparencia sustancial. ¿Y qué significa que sea comprensible? Que el que contrata, el consumidor en este caso del cual nos estamos ocupando, pueda evaluar el contenido, sentido y efecto económico y jurídico del contrato. Ya no alcanza con que sea claro, fácilmente legible, debe ser además comprensible. El Código Civil trae varias normas, el 985, el 987, el 1062 y el 1068, entre otros, aplicable a todos los contratos, no solamente al seguro de consumo o al contrato de consumo. Por supuesto que cuando arrancamos el análisis nos vamos a encontrar con el capítulo de las prácticas abusivas, donde no me voy a detener. Las prácticas abusivas pretenden garantizar, en base al 42 de la Constitución Nacional y a la regulación ahora expresa del Código Civil y Comercial, sin perjuicio del artículo 8 bis de la 24240, un trato digno, equitativo, no discriminatorio, sin conductas vejatorias, sin que pongan en riesgo un principio básico que es la dignidad de la persona humana. Y el otro principio, muy importante porque es el que se puede afectar, por ejemplo, en la comercialización de seguros, con la intervención, tal vez, de agentes o de organizaciones como los bancos, que no son las tradicionales del mercado de seguros y que pueden llegar a afectar o no la libertad de contratación. Hay una denuncia que ha hecho el presidente de una asociación vinculada al mundo del seguro, señalando que en esta época de pandemia una de las irregularidades que han advertido es la imposición de la contratación de seguros como condición para el acceso a determinadas operaciones de financiamiento. Esto fue formulado en agosto de este año y yo hacía hincapié en un artículo que terminaba esta mañana de estas irregularidades, estas distorsiones de un mercado de seguros que no se puede suponer perfecto. Entonces, este tema de la afectación de la libertad de contratar para el consumidor garantizado en la ley
y con base constitucional, obviamente, está vinculado a estos nuevos fenómenos de comercialización de seguros, con algunos fallos que, si podemos, llegamos a verlo, que han condenado inclusive a la imposición de daño punitivo al banco y a la empresa de seguro, porque se combinó también con una contratación telefónica no consentida y apareció una situación que mereció la sanción jurídica más elevada que se puede dar en este esquema, que es el daño punitivo, o la imposición del daño punitivo. En este esquema de desarrollo debemos abordar la temática de las cláusulas abusivas. De las cláusulas abusivas en los contratos por adhesión, en los contratos de consumo, relacionados con el seguro, las exclusiones de cobertura, la franquicia, el límite de la suma asegurada. Este tema, para mí, tiene dos aspectos que son centrales, y como tengo que hacerlo todo dentro de una hora, prefiero enunciarlos por lo menos. Primero, que el sistema de cláusulas abusivas está previsto para todos los contratos celebrados por adhesión, sean de consumo o no sean de consumo. Segundo, está previsto un sistema específico que parte de la base del que se estableció para los contratos celebrados por adhesión y se desarrolla específicamente, incluyendo un concepto de cláusula abusiva en los seguros de consumo. Tercero, las cláusulas abusivas también están enunciadas en el artículo 37 y también se complementa con el 38 de la ley 24.240. Entonces, tenemos tres niveles normativos sobre las cláusulas abusivas que se podrían trasladar al ámbito del contrato de seguro y analizar su aplicabilidad. Allí surge un problema. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, en las cláusulas abusivas para los seguros, para los contratos de consumo, seguros de consumo, hay un límite. En realidad hay dos. Uno que es lógico, cuando la cláusula abusiva, o que se pretende abusiva, lo que hace es transponer el contenido de un tratado internacional en materia de derechos humanos, o bien el contenido de una norma de orden público, en cuyo caso no se puede cuestionar la cláusula por abusiva. Pero la otra, que es el inciso A, del 1121, está referida a que no se puede cuestionar por abusiva la cláusula que está referida a la relación entre el precio y el bien o servicio, en términos generales. Y acá surgen problemas importantes, porque es una norma expresa, salvo que se la declare inconstitucional, debería aplicarse. Pero hay un planteo, y el planteo establece un estándar más severo para el seguro de consumo que para el contrato celebrado por adhesión, donde este límite no existe. Y tampoco existe el límite en la ley 24.240, con lo cual vamos a tener que ir al artículo 1094 y establecer si aplico el límite establecido en el Código Civil o no lo aplico en virtud del 37 de la 24.240, debiendo aplicar e interpretar la norma más favorable al consumidor. Esta es una cuestión sobre la cual hay que reflexionar y me parece de muchísima importancia. En los contratos celebrados por adhesión hay apreciaciones en general para las cláusulas predispuestas, deben ser comprensibles y autosuficientes, de redacción clara, completa y fácilmente legible, se tienen por no convenidas las que reenvían a textos que no se entregan a la contraparte, es aplicable a la contratación electrónica o similares, las cláusulas particulares prevalecen sobre las generales, las cláusulas ambiguas predispuestas se interpretan contra la predisponente, y cuando llega a las que se consideran abusivas, serán abusivas las que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente, las que amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias, las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles, y esto ha dado lugar a una controversia jurisprudencial, el precedente Torres de la Cámara Civil y Comercial de Azul, que ha tenido diversas interpretaciones doctrinarias sobre la inclusión de una cláusula de exclusión de cobertura en un seguro colectivo en el conjunto de las cláusulas que estaban referidas a otras situaciones, algunas parecidas y otras totalmente diferentes,
Y entonces esa presentación, la colocación de esta cláusula, fue considerada por el doctor Galdós como sorpresiva, por ende abusiva, por ende nula. Siguiendo con los principios en los contratos celebrados por adhesión, la aprobación administrativa no obsta a su control judicial. Esto es perfectamente aplicable al ámbito del seguro. Si el juez la considera abusiva y por ende la declara nula, deberá integrar el contrato conforme el 964 entendemos nosotros. Las cláusulas abusivas en los contratos de consumo del Código toman la base que acabo de señalar de los contratos celebrados por adhesión y señala o establece o expresa otros principios. Se aplican, existan o no, contenidas en cláusulas generales predispuestas, o sea, pueden estar contenidas en una cláusula general predispuesta, como lo es para los contratos celebrados por adhesión, o no. Se aplican los principios establecidos para esta clase de contratos, pueden ser declaradas abusivas, aun cuando sean negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor. Establece un concepto general, cuando tienen por objeto o efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos de las partes en perjuicio del consumidor. Este concepto general obviamente es un hallazgo normativo sustancial, o es una incorporación más que hallazgo, incorporación normativa sustancial en el ámbito del Código Civil y Comercial, porque ni la 24240 ni en la normativa de los contratos celebrados por adhesión existe un concepto de cláusula abusiva genérico. También define la situación jurídica abusiva, vinculándola con la conexidad contractual, un tema al que hay que prestarle importancia en el ámbito del seguro, y establece estos límites que yo les señalaba. Después también la aprobación administrativa no impide el control judicial, las cláusulas abusivas se tienen por no convenidas y el juez podrá integrar el contrato. En la 24240, el tercer nivel normativo que debemos analizar, señala que se tendrán por no convenidas las que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daño. Este aspecto, o limiten la responsabilidad por daño, no está contenido ni en el catálogo de cláusulas abusivas en los contratos por adhesión, ni en el catálogo de cláusulas abusivas de los contratos de consumo. Las que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte, las cláusulas que impongan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, otra situación específica que está contenida en la 24240, pero no en los otros dos segmentos normativos en cuestión. Después establece una serie de principios. La interpretación del contrato será en el sentido más favorable del consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará la que sea menos gravosa, o sea, el 1095, 1094, 1095 del Código Civil. Se puede pedir la nulidad del contrato. La nulidad del contrato o de la cláusula, cuando viole el deber de buena fe en la etapa previa a la celebración o conclusión del contrato, cuando transgreda el deber de información. Transgreda además la legislación de defensa de la competencia o libertad comercial. En este sentido, yo creo que hay que destacar este efecto, esta sanción, la posibilidad de pedir la nulidad del contrato de la cláusula cuando se transgrede el deber de información, porque se ocupa de la etapa previa a la celebración del contrato. Es cierto que en el Código Civil y Comercial probablemente esto esté comprendido en el alcance del artículo 1100 del deber de información, que es central también en la lógica normativa del Código. La transparencia sustancial está relacionada con la Directiva 93/13 de la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, cláusulas claras y comprensibles, más que inteligibles, formal y gramaticalmente, e implica que los consumidores deban poder evaluar las consecuencias económicas de una cláusula o un contrato. La última parte del artículo 1100 también refiere a la comprensión, y asimismo el segundo párrafo del artículo 4 de la ley 24240, que les recuerdo, fue modificado por una ley que es posterior al Código Civil y Comercial. Entonces, en el artículo cuarto y en la última parte del 1100 se coloca este aditamento de que
debe ser comprensible. Y este comprensible me lleva a la transparencia sustancial conforme la interpretación que se ha hecho en la Unión Europea, año 2019, que como efecto tiene que deban poder evaluar las consecuencias económicas de una cláusula de un contrato, no alcanza con que sean claras y fácilmente legibles. Por supuesto, esto del límite es un tema sumamente interesante para plantear y para reflexionar. Vuelvo a señalarlo. Nosotros no declaramos inconstitucional la norma, la tenemos que aplicar. Perfecto. Ahora bien, este límite que estoy señalando, que es el límite entre el precio y el bien o servicio, la relación, dice la norma, no está contemplado en los contratos celebrados por adhesión, no está contemplado en la 24240. Entonces, la normativa que en definitiva va a terminar aplicándose es la que sea más favorable al consumidor, con lo cual se podría dejar de aplicar el límite establecido en el propio Código Civil y Comercial. Una cuestión sobre la cual hay que reflexionar profundamente, porque de lo contrario tendríamos que afirmar que este límite puede ser dejado de lado en virtud de la norma más favorable al consumidor, que sería el 37 de la 24240. Como una interpretación posible, por supuesto. Aquí hay dos fallos interesantes. El tiempo va corriendo demasiado rápido. Torre del 2017, Méndez del 2020, ambos de la Cámara Civil y Comercial de Azul, con expresiones sumamente interesantes sobre el deber de información, sobre las cláusulas abusivas, sobre el sentido y alcance, ambos partiendo, por supuesto, de considerar al contrato de seguro como un contrato de consumo. También en este esquema de las cláusulas impugnadas, aquella por abusiva, aquella por violar el deber de información, las referidas al límite de la suma asegurada. El problema que se ha provocado en virtud, en los seguros de responsabilidad civil, particularmente, en virtud de la posibilidad de cuantificar el daño al momento del dictado de la sentencia, y tenemos un proceso judicial que transcurrió a lo mejor, como se da en el ejemplo, 7, 10 o 20 años, y hay un desfasaje entre el límite de la suma asegurada y la cuantificación del daño por el sistema de la responsabilidad civil, problemática que nosotros vamos a seguir teniendo, aunque sean obligaciones concurrentes, y en el cauce del 118, lo vamos a tener más fuerte aún, porque hoy el 772 del Código Civil y Comercial le da base normativa a esta cuantificación. Porque el problema, si no hubiera inflación, si no hubiera la problemática económica, financiera de nuestro país, no sería un tema que nos ocupe y se podría corregir con la aplicación de los intereses. Por supuesto que se podría. Yo hice hace 15 o 20 días un análisis de todas las posibilidades que teníamos para esta situación con el derecho argentino, el derecho comparado. Claro, nosotros teníamos 300 y pico % de inflación en un periodo y otros tenían 10%, 15%. Ahora, este tema de la suma asegurada fue tratado en la provincia de Buenos Aires con el efecto de doctrina legal en el precedente Martínez con Boito. Lo traigo a este precedente independientemente de los fallos que existen en todo el país, en uno o en otro sentido, vinculado, por supuesto, también el análisis en lo conceptual con el precedente Flores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo juega aquí, todo juega aquí. Ahora bien, las soluciones que se han dado de aplicar los límites de la suma asegurada vigentes al mismo momento en que se cuantifica el daño. ¿Tienen base normativa? ¿No tienen base normativa? Por un lado, se respeta literalmente la literalidad del límite de la suma asegurada, y por otro lado se le da un contenido que no era el que tenía en el contrato específico. O sea, se le da a la suma asegurada una cuantificación que es diferente. No habría problemas si la suma asegurada y la cuantificación del daño hubieran operado al momento del siniestro, porque las dos, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, rige la doctrina legal de Lavaronié, que permite, además de la cobertura del capital,
que deba pagarse sin que incida en detrimento de la suma asegurada, los intereses. Entonces, nosotros teníamos al momento del siniestro la suma asegurada que teníamos, que es válida, y la cuantificación del daño, y a ambos le aplicábamos intereses y corrían en paralelo hasta el momento del pago. Entonces, allí no veo una problemática más allá de que las sumas aseguradas puedan ser exiguas en determinados seguros, que eso responde a otros principios, a otros parámetros y a otros análisis. Ahora, esta situación en Martínez con Boito, donde también la Suprema Corte califica al contrato de seguro como un contrato de consumo, utiliza otros principios y otros parámetros que también se conjugan, los derechos a una reparación justa, los derechos de la víctima, la naturaleza del seguro, etc. Pero lo cierto es que se ha producido una revisión y una adecuación de una cláusula contractual que contenía el límite de la suma asegurada. Y nosotros debemos analizar si la solución es justa, es adecuada, razonable y se corresponde con alguna base normativa. Por supuesto que existen, como bien se ha publicado en la página de AIDA, precedentes de todo tipo que se aplican para la suma asegurada sin límite, o sea, todo el daño, lo que evidentemente no tiene una base normativa cierta, y soluciones que están impulsadas por una razón de justicia. El problema no es del contrato de seguro, suma exigua sí, debería corregirse. El problema es de una economía pobre, el problema es del seguro que se puede pagar, el problema es el de la prima suficiente, el de la solvencia del sistema, el problema es que las reparaciones, aún las que se otorguen tampoco, reparan totalmente el daño, otras exceden. Entonces, en este esquema, yo lo quería plantear desde el punto de vista de la posibilidad de ser considerada una cláusula abusiva. Otros fallos dicen no son abusivas al momento de la celebración, pero adquieren ese carácter de abusiva con el transcurso del tiempo, más cuando el transcurso del tiempo es muy grande. Todas son cuestiones que nos interpelan. Yo creo que este precedente de Martínez con Boito, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, a diferencia de otros espacios jurisdiccionales, tiene el efecto y el peso y la intensidad de la doctrina legal y está orientado por un principio de justicia frente al caso concreto. La baronía me parece un recurso interesantísimo, también porque es doctrina legal y también porque me permite jugar con la suma asegurada y la corrección a través de los intereses. Entonces son cuestiones que nosotros podemos evaluar. Obviamente que no hay que desconocer de ninguna manera, el precedente Flores y allí insertarlo en el análisis que corresponda y en la jurisdicción donde el caso se esté tratando, porque en definitiva todos van a terminar de alguna manera u otra en el ámbito de la Corte Suprema. Voy dejando de lado el análisis de los fallos porque por lo menos quiero dejar planteados todos los temas que había preparado y ustedes me dicen cuando se cansan y yo corto la exposición y pasamos a las preguntas. La cuestión de la franquicia. Acá el tema de la franquicia está claro, el Código Civil y Comercial, el seguro de consumo, no ha cambiado la oponibilidad de la franquicia a los terceros damnificados. Eso está consagrado normativamente en el Código, toda la doctrina que la Corte con Cuello, Gauna, Villarreal, la revocación de Obarrio después, la permanencia de esa doctrina con Díaz. Lo que sí ello no implica, como bien lo dejó dicho la Corte Suprema en Ortega, que era una franquicia ya no en el transporte público de pasajeros, sino en otra clase de contrato y de relación, como cualquier otra cláusula puede ser revisable. Y si la cláusula en definitiva carece de sustento técnico, jurídico, económico, financiero, razonabilidad, puede ser declarada abusiva e integrarse el contrato. Y tanto es así esto que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en agosto del 2020, en el precedente de La Peña, se confirma una adecuación de esta cláusula de franquicia en un contrato determinado, se lo deja firme y consentido en el ámbito de la provincia de Buenos Aires,
justamente por una franquicia que se consideró excesiva e irrazonable, integra el contrato y reduce esa franquicia al 10% de la suma que en definitiva constituiría la cuantificación del daño. Entonces, quiero decir con esto que el Código Civil y Comercial no ha modificado el criterio de la Corte sobre la oponibilidad del contrato a los terceros. Pero esto no implica ni debe llevarnos a nosotros a considerar que estas cláusulas no pueden ser analizadas, ver su sustento, sus fundamentos técnicos, económicos, financieros, jurídicos, revisadas, adecuadas si las consideramos abusivas en el caso concreto. Bueno, hay unas cuestiones que son muy importantes. Cuando la publicidad integra el contrato y la contratación electrónica, todas son cuestiones sustanciales. Todas son cuestiones sustanciales que deben plantearse. Desde mi punto de vista, es muy interesante la resolución de la Superintendencia 219/18 sobre la contratación de seguros, la oferta y comercialización por medios electrónicos, que recoge toda la estructura de los contratos celebrados de esta manera que trae el Código Civil y Comercial. Y allí hay algunas cuestiones que deben llamarnos la atención, porque establece que las aseguradoras que utilicen medios de comunicación a distancia para la oferta y o comercialización de seguros asumirán la responsabilidad frente al asegurable tomador por todo proceso de oferta o comercialización. Y esto es importante, es importante por la claridad de la norma, por la contundencia. Después establece el derecho a la información clara, precisa y veraz acerca del seguro ofrecido, que deberá incluir información sobre el riesgo cubierto, sumas aseguradas, premio del seguro, forma de pago, advertirse sobre las exclusiones y límites. Deberá obtenerse y conservar una grabación de la venta telefónica o bien el registro informático de la transacción según corresponda, donde conste el consentimiento expreso de la contratación del tomador o asegurado. Bueno, cuando la venta es a distancia, el contratante deberá poder tener acceso en forma previa a las condiciones contractuales de la póliza. Establece 2 o 3 normas de la exclusiva responsabilidad de las aseguradoras en este proceso, garantizar la inalterabilidad de la información que se provee, y esto tiene una directa vinculación con el artículo 1100 del Código Civil y Comercial, la trascendencia del deber de información. En algún momento nosotros hablábamos de que el deber de información era un deber accesorio, de conducta. Acá es un deber primario y sustancial, y así lo están tomando. Entonces, esta es la cuestión que uno debe reflexionar, internalizar, porque nosotros venimos, los que tenemos ya, yo tengo 36 años en la profesión, más los que estuve estudiando, tenemos conceptos instalados y nos movemos en ese esquema, que hoy se ha movido todo, se ha alterado. Entonces el Código Civil establece en el artículo 1100 el deber de información. Y allí la información debe ser cierta, detallada, sobre las características esenciales de los bienes y servicios, sobre las condiciones de comercialización y sobre toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser gratuita, proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión. Última parte del 1100. El caso Franco, que es un caso de la Cámara Civil, de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata, del 16 de junio de este año, que establece que la aseguradora debe probar que cumplió con ese deber de información, y si no lo prueba, bueno, era el que en mejor condición estaba de probar que informó lo que debía informar. Aparece una situación vinculada a este deber de información que es, bueno, que genera un problema muy importante, que es el tema de que ya no es deber de información, es de asesoramiento, ilustración, esto que está recogido en la ley 22.400 respecto del productor asesor. Acá lo tenemos al doctor Soto, hiper especialista en la materia. Entonces, ese deber de información es un deber de consejo, de advertencia, de asesoramiento. Pero este problema, que era un problema que siempre se venía analizando cuando se analizaba la responsabilidad de los productores asesores,
tiene una terminalidad en el conflicto de intereses de los abogados que representan al asegurado y a la aseguradora, y que en la Suprema Corte de Buenos Aires ha producido, entre otros, los precedentes Puga y Albarracín, y que hoy tiene una base normativa muy clara y concreta en los artículos 1324 y 1325 del Código Civil y Comercial referidos al mandato. Entonces, el problema se plantea, y el problema es dinámico. El problema es dinámico, porque este problema del desfasaje entre la suma asegurada y el daño definitivamente cuantificado, y entonces existe el conflicto de intereses, porque el abogado a lo mejor representó a ambos, y los representó de una manera que no puso sobre la mesa el conflicto de intereses, advirtiendo, renunciando o pidiendo la aceptación expresa por parte de su mandante, lo lleva a una situación de inestabilidad jurídica. Primero, porque la Corte pone en conocimiento de los colegios profesionales por el Código de Ética. Y segundo, como vamos a ver después en un fallo interesante, y segundo, se expone al planteo de responsabilidad por daños, del asegurado que representó, hasta que se planteó la nulidad de las presentaciones o no presentaciones que hubiera efectuado. Entonces, este tema es un tema que debe ser analizado dentro del ámbito de todo lo que se le debe informar al tomador asegurado. Y el deber de información es el deber de información que me lleva en el ciclo de formación del consentimiento al contrato, el deber de información es en el desarrollo del contrato, y el deber de información también es en la etapa de ejecución de las prestaciones, o sea, posteriores al siniestro. Esto es lo que hay que tener en cuenta, la intensidad, la fuerza, la connotación jurídica que ha tomado este deber de información. También es cierto, debería detenerme en todos estos puntos, ¿no?, la comercialización del seguro y los consumidores financieros. Entonces acá aparece toda una problemática sobre la banca seguros, la libertad de contratación, el establecimiento de límites muy precisos. Hay 2 resoluciones de la superintendencia, hay fallos diversos, hay imposición de daño punitivo. Yo creo que lo más valioso, las resoluciones 35678 del 2011, la 38052 de 2013, la consideración de los bancos como agentes institutorios. Pero lo que es importante para mí, y que hay que leerlo y analizarlo y pensar la posibilidad de tener algo parecido en el ámbito de la Superintendencia de Seguros, es la regulación de los consumidores financieros que ha hecho el Banco Central de la República Argentina, poniendo certidumbre en cuestiones que hoy nosotros discutimos enfáticamente. O sea, define a los usuarios financieros, señala sus derechos, agudiza la protección en el caso de las personas con discapacidad, todo este fenómeno de los hipervulnerables, garantiza la entrega, de copia de todo documental o formulario que haya, en el cual haya intervenido el usuario de servicios financieros, establece la imposibilidad de cobrar comisiones o gastos cuando actúa en la contratación de seguros a través de la entidad financiera, o sea, hay un traspaso directo, sin ningún aditamento, y si hay aditamento, proceden las acciones colectivas, y las acciones colectivas fueron condenatorias. La distinción entre seguros vinculados a los servicios financieros y seguros no vinculados a los servicios financieros, el catálogo de cláusulas abusivas, a mí me parece muy importante, y esta protección de los usuarios de servicios financieros se va actualizando en forma constante. El texto ordenado es del 28 de febrero del 2020. Yo pensaba esta mañana, cuando armaba un poquito la charla, la importancia que tiene. Ustedes observen que en agosto el presidente de FAPASA dice: ciertos intermediarios salieron a pescar en Río Revuelto aprovechando el aislamiento para intentar promover canales alternativos para ofrecer cobertura. Asimismo, fueron notorias las exigencias de algunas entidades financieras
de imponer la contratación de seguros en canje por el otorgamiento de créditos a tasas promocionales. Esto es una declaración pública de altísima importancia e impacto que debe llevarnos a la reflexión de mínima y a la adopción de medidas judiciales correspondientes. Bien vale el precedente del 12 de noviembre del 2019, Benítez Ibáñez contra Citibank, donde se analiza la contratación telefónica y la imposición en definitiva de daño punitivo respecto de contratos de seguros por medios no tradicionales, por canales no tradicionales, no consentidos. Y acá viene todo el tema de la grabación, de lo que señalamos, de la 219/18. Otro tema importante y vinculado... Perdón un minuto. Yo te quiero avisar que quedan 10 minutos de charla. 10 minutos termino, no te preocupes. Para poder empezar a contestar algunas de las preguntas. No te preocupes, voy a terminar. Muchas gracias. No hay problema. Un tema vinculado que quedará para otra oportunidad es el acceso a la información pública, porque la Cámara Contencioso Administrativo Federal no le permitió a la superintendencia escudarse en el artículo 74 y el deber de confidencialidad que tiene respecto de la información recibida, cuando fue requerida por una asociación de defensa de los derechos del consumidor de seguros. Y esto es importante porque acá donde terminamos de tomar conciencia que esa información que se tiene y que todos debemos en principio tenerla para considerar las decisiones, esta sí al fondo de reserva, en principio, si no están dentro de las excepciones de la Ley de Acceso a la Información Pública, debe considerarse como información pública disponible. Llegamos al daño punitivo. Respecto de los casos de procedencia, un tema interesante, obviamente, si nosotros consideramos que hay seguros de consumo, si consideramos que es aplicable la ley 24240, vamos a ir al artículo 52 bis, y en los casos en que se considere configurados los requisitos del 52 bis, aplicar o no aplicar la sanción de multa civil o daño punitivo, que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, conforme el precedente Castelli, no requiere de la culpa, del grave menosprecio por los derechos del asegurado, de incumplimientos groseros, negligentes, exacerbados. Requiere el incumplimiento de las normas legales o contractuales en perjuicio del consumidor. De manera tal que esto hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto que hay situaciones que son sumamente interesantes. El otro día AIDA organizó una charla sobre esta temática y Gabriel Stiglitz señalaba los montos exiguos, pero esto ha tenido un fin, porque el 5 de diciembre del 2019, el otro es del 24 de agosto del 2020, el 16 de junio del 2020, los dos más recientes, uno de la Cámara de Apelaciones de lo Civil y Comercial de Necochea, que vale la pena leer, Mancino, establece un daño punitivo de 850.000 pesos y una reparación de 50.000 pesos. Y el otro, de la Cámara de Apelaciones de lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Franco, establece un daño punitivo de 250.000 pesos. Entonces, este que digo de Mancino tiene que ver con todos los otros temas que había señalado con anterioridad. Porque se trató de un desconocimiento de la cobertura pese a que existía recibo de pago de la prima. Después se llega a un acuerdo conciliatorio que es homologado, paga liderar, pero la obligó a estar en el juicio sin cobertura, o sea, sin dirección del proceso, sin asistencia letrada, la tuvo que contratar y luego reclamó. Y cuando reclamó en una sentencia que vale la pena leer para reflexionar, dice, yo quiero reclamar esto, que es lo que tuve que pagar por los honorarios del abogado particular que he contratado para que me asista. Pero luego se le impone una sanción por daño punitivo, creo que justamente impuesta, de 850.000 pesos. Con lo cual ese problema de los daños punitivos exiguos, creo que no sé si va a seguir siendo así. Yo he recopilado en las distintas jurisdicciones de la República Argentina los daños punitivos que se han impuesto a las aseguradoras.
no son tantos, se cuentan por decenas, pero nada más que por decenas, no son cientos ni miles. Hay una tendencia a exigir un incumplimiento grave, un grave menosprecio, una situación de culpa grave o de dolo, que debe ser así, en definitiva. Lo que sucede, y deberíamos plantearnos, si ya el incumplimiento de las normas legales y contractuales en relación al consumidor no implican una gravedad en sí misma. Entonces, ¿qué es lo que creo que encierra el fallo Castelli de la Corte cuando dice: a mí lo que la norma me pide es el incumplimiento, no otro requisito, no la intensidad del incumplimiento? Pero es un tema para debatir, para reflexionar. Por supuesto, está en cuestión la asegurabilidad o no del daño punitivo. Mi postura es que, conforme al artículo 112 de la ley 7418, hoy no es asegurable. Tengo mis dudas si es conveniente o no es conveniente mantener la no asegurabilidad. Creo que hay que volver a pensar el tema de la asegurabilidad o no del daño punitivo, más allá de esa sanción disuasiva respecto de aquel que produce esa conducta grave y desaprensiva y que debe corregirla para el futuro, cumpliendo con lo preventivo y lo disuasivo. Yo tengo para mí que debería analizarse en el ámbito del seguro la posibilidad o no de la asegurabilidad del daño punitivo. Y no cierro todavía. Dejo planteado el tema de la prescripción también. En el tema de la prescripción, yo diría que hay dos caminos: un camino ortodoxo y un camino heterodoxo. Un camino ortodoxo, aplicando el artículo 2532 del Código Civil y Comercial, que establece que si existe norma específica, se aplica la norma específica. Esto me lleva al artículo 58 de la ley 24240 y aplico el plazo de 1 año desde que la obligación es exigible. Ahora bien, es cierto también, y hay que reflexionar, no digo sentenciarlo en la tarde de hoy, pero hay que reflexionar de que la ley tiene 48 años antes estos principios que el Código Civil y Comercial. El contrato de consumo no tenía carta de ciudadanía jurídica. Voy a suponer, según mi postura, que la adquiere en toda su fuerza con el Código Civil y Comercial, y reflexionar sobre estas cuestiones. Primero, el Código Civil y Comercial no mantiene la secuencia de acción, de cumplimiento y de daños en el mismo sendero. El 1082 establece claramente: si usted quiere reclamar por daño, vaya al 1716, o sea, el sistema de responsabilidad civil unificado. Con lo cual acá tenemos, para el cumplimiento, el camino de las acciones de cumplimiento, y para la responsabilidad por daños, el 1716, incumplimiento de la obligación. O sea, cuando el incumplimiento genera un daño. En este caso, el cumplimiento tiene un plazo genérico de 5 años y un plazo especial, el reclamo de daños, de 3 años. A lo cual le sumo, y esto es para paritarios, y abro el paréntesis, para los contratos de consumo que no tengan una regla específica que los regule. Después nos preguntamos la preeminencia o no del 58 en virtud del 2532. Ahora sigo con este camino. La tercera acción de reclamación puede ser la de daño punitivo. El daño punitivo es una sanción específica, de naturaleza civil, la que usted quiera, pero es una sanción. Sanción establecida en un cuerpo normativo especial y por lo tanto se rige por el plazo de 3 años del artículo 50 de la 24240. No es una acción de daños, es un reclamo de una sanción establecida en el cuerpo normativo que establece ese específico plazo de prescripción. Si sigo por este camino, heterodoxo digo, si sigo por este camino, me puedo encontrar que para los seguros paritarios, el 58 cubre todas las acciones, sea la acción de cumplimiento, sea la acción de daño. O, en los seguros paritarios, la de cumplimiento va por el 58, la de daños va por el 2561 y la de daño punitivo por el 50 a la 24240. Si voy a los seguros de consumo y digo que le voy a aplicar la ley más favorable respecto del consumidor y del contrato de consumo, y con eso me deslizo al Código Civil y Comercial, digo, para el cumplimiento 5 años, para los daños 3 años, para el daño punitivo 3 años, es una cuestión que hay que solucionar normativamente. Hay que modificar la ley de seguros, ni el plazo tan exiguo, ni tampoco la incertidumbre que no le ayuda a nadie, porque revisaba
esta mañana los precedentes jurisprudenciales y por igual cantidad van por un lado, van por el otro, van por caminos alternativos. Que certidumbre, esto sí afecta al negocio, al sistema y a la sociedad misma y a todos. Hay que tener certidumbre para el ejercicio cabal y razonable de los derechos. Y cierro con el proyecto de código que es un gran esfuerzo de un conjunto de doctrinarios que han trabajado muchísimo. A mí me parece que hay normas para analizar, regula en base a lo que hemos analizado hoy, ¿no? Regula al consumidor hipervulnerable. No sé si era necesario ingresar o no, pero en realidad lo que está colocando, como lo hace la resolución de consumidores financieros del Banco Central de la República Argentina, le da una atención especial a las personas con discapacidad, a las personas con condiciones de vulnerabilidad. Dice, son el proyecto de código para mí, y que me perdone Gabriel y compañía si estoy interpretándolo mal, lo toma el consumidor como vulnerable ya. Y luego considera hipervulnerable al que le agrega otra condición, como puede ser una persona con discapacidad. Hoy en el derecho argentino, el consumidor es consumidor y la persona en condiciones de vulnerabilidad puede ser un consumidor o no, pero la condición de vulnerabilidad lo habilita a un camino especial en el ámbito de la justicia. La sobreinformación, este es un tema que es soslayado. La información que se brinda en relación al contrato de seguro es extensa, es técnica, es compleja. Entonces, esta sobreinformación y este fenómeno está regulado en el artículo 15, cuando la información es de suma complejidad que impida su comprensión. Después establece el diálogo de fuentes, con una categoría, aunque no lo dice, de un orden de prelación, Constitución Nacional, tratados internacionales, Código de Derecho de los Consumidores, Código Civil y Comercial, y por último las leyes especiales. La publicidad de los costos accesorios. Respecto del daño punitivo, establece un mínimo de 20 salarios mínimos vitales y móviles, hoy serían 378.000 pesos más o menos, sigue manteniendo la condición de no asegurable del daño punitivo, y para la prescripción establece, con una técnica que podría ser más clara y precisa, un plazo de prescripción de 3 años. Bueno, yo lamento que todo tenga que ser rápido, cada tema requiere un desarrollo específico en sí mismo. Por eso a mí muchas veces me cuesta los términos acotados, porque esto es para días, meses, años, y a lo mejor hay que tomar un tema en particular y desarrollarlo exhaustivamente, porque si no, siempre me siento en deuda y me parece que lo que transmito es confuso, es poco y no sirve para los fines para los cuales fui convocado. Bueno, pero muchas gracias. No, para nada, perfecto, con mucha claridad, un placer total de escucharte y los temas, claro, los temas dan para mucho más, para un análisis pormenorizado de cada uno de ellos. Hay algunas preguntas, algunos que comparto, que excelente la exposición, y en un ratito que tengamos, quiero saber si Fabiana quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o agregar algo, que abra su micrófono. Está invitada la doctora Fabiana Compiani, que la veo acá presente con nosotros, lo mismo el doctor Héctor Soto, y hay un par de preguntas para hacer. Bueno, por mi parte, solamente, Miguel, felicitarte. Realmente ha sido impecable y has tenido un poder de síntesis, aunque vos no lo creas, significativo, porque has desarrollado, creo yo, todos los temas importantes y has dado tu posición en cada uno de ellos. Así que a mí, por mi parte, no me resta más que felicitarte y bueno, y seguramente convocarte para otra oportunidad para el desarrollo específico de alguna de las temáticas. Veo en las preguntas algunos temas muy interesantes y entonces me parece que vale la pena dar lugar a ellas, a las preguntas. Así que por mi parte, nuevamente, felicitaciones. Y muchas gracias, Miguel, por la excelencia de la disertación. Voy a ver si puedo acceder a las preguntas. Acá hay una, por ejemplo, que dice, ¿cuál es su opinión de Fabián Ramos
Mirasoki, que dice, ¿cuál es su opinión respecto del artículo 12 de la Ley de Seguros que establece si el asegurado no se opone a la diferencia entre la propuesta del seguro y la póliza dentro de los 30 días de haber recibido la póliza, se considera que aprueba esa diferencia, aunque sea en su perjuicio? ¿No es un artículo que afecta el espíritu del artículo 42 de la Constitución Nacional? Sí, yo diría que hay que ver, obviamente, que ese es uno de los artículos, igual que, si no me equivoco, es la segunda parte, la última parte del 4, que va a haber que revisar. ¿Sí? Mi opinión, en este caso, es aprobación, que la ley supone en base a contratos estructurados, como negociados, que teníamos, va a ser. Esa es una de las tantas normas que hay que revisar y adecuar. A ver, yo creo que cumplido el deber de información, si la aseguradora acredita el cumplimiento del deber de información, marcar esas diferencias, el conocimiento que tuvo, es una norma que la puedo llegar a defender y sostener. Por eso a mí me parece que son aleccionadores los fallos que están forzados a encontrar una solución con este esquema normativo desfasado. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, bueno, nadie le impedía a la aseguradora que hoy con esta normativa tiene el deber probar que lo cumplió, y en este caso que esa realidad que presupone el 12 haya ocurrido, que haya tenido conocimiento efectivo y que haya podido ejercer los derechos en debida forma, que es lo que hoy se pretende hacer a través de esta norma 24240, Código Civil y Comercial, que en definitiva es poner en igualdad de condiciones reales a las partes. Entonces, me parece que es una norma que existe y hay que aplicarla. Y para dejarla de lado, tendremos que tener elementos como este, suficientes, importantes, que hacen al contexto del cumplimiento de la norma, no aislado. Gracias. Hay otra pregunta. Si es eficaz desde su opinión la tarea de la Superintendencia de la Nación en el asesoramiento del asegurado consumidor que se ve defraudado por algún incumplimiento de una aseguradora. Mire, yo no puedo valorar a la superintendencia porque he escrito siempre sobre la responsabilidad por las omisiones e incumplimiento de la superintendencia. Tengo como una tendencia a que ese sistema de control tiene que ser suficiente. Y por eso creo que se lo he manifestado a personas que han detentado cargos importantes allí, que tienen una deuda. Por eso dije, así como se hizo por el Banco Central para los consumidores o usuarios de servicios financieros, lo mismo debe hacer la superintendencia para poner claridad. Y eso va a ser muy reconocido, pero no solo por los consumidores, usuarios, el buen funcionamiento, sino por las empresas, que van a tener claro, porque el empresario hace negocios, maneja capitales, lo que quiere es certidumbre y que no estén cambiando de acuerdo a interpretaciones doctrinarias o jurisprudenciales, algunas exacerbadas en los límites de la razonabilidad y el equilibrio. Y eso lleva a lo que decía Alegría, terminan en una desnaturalización del negocio, del contrato, del sistema. La respuesta es que yo estaría muy conforme si el órgano de control, con todas las facultades que tiene por la 20.091, por la dinámica, por la estructura, estableciera sistemas eficientes de atención y defensa de los derechos de los consumidores. Lo primero que debe hacerse es tomar este ejemplo de una normativa infralegal, porque tiene para el control, infralegal, y establecer los parámetros, principios, la cancha donde se pueda jugar en este negocio, que para las empresas es un negocio, pero para los usuarios y consumidores relacionados con la vida o la salud a veces tiene otras connotaciones y efectos. Sin dejar de señalar una tendencia que ahora puede volver o no del compromiso social que la Corte Suprema de Justicia le ha exigido a las empresas, o le ha reconocido a las empresas,
que hacen negocios vinculados con la salud o la vida, sea en forma directa o indirecta, ¿no? Cambiazo Pérez de Nialón y todo lo que viene después. Pero estas son cuestiones subyacentes, de principio. La respuesta estaría muy conforme si realmente el órgano de control tiene una posición, una postura activa en esta materia. Muchas gracias, Miguel. No sé si el doctor Soto quiere hacer un comentario. Yo creo que sí, habría muchísimas cosas que tratar. Por ejemplo, el artículo 2 es apasionante. Yo soy una especie de una mosca blanca dentro de la doctrina porque lo considero altamente intuitivo del asegurado. Todo lo contrario, porque yo pienso, bueno, en fin, he escrito mucho sobre el tema, yo pienso justamente que el gran tema es que cómo obliga al asegurador aquella parte del contrato en que no hubo aceptación por parte del asegurado. Y yo termino concluyendo en eso, conforme con la fuente de ese artículo 12, que es la Ley de Seguros mexicana, de que realmente en ese caso se aplica concretamente la propuesta. Es decir, cuando hay diferencia entre la propuesta y la póliza, se aplica la propuesta. ¿Hay algo más intuitivo que eso? ¿Hay algo más intuitivo que eso? Si lo que se tiene que aplicar es la propuesta del seguro, concretamente. En fin, bueno. Pero miles de temas que se pueden. Yo te agradezco mucho, Miguel, y quiero que te vayas tranquilo de una cosa. Lo importante cuando uno se va de una reunión y siente que la reunión fue buena es cuando se va lleno de preguntas. Y nosotros nos vamos, y digo nosotros y me incluyo, con un montón de preguntas, con un montón de cuestiones que nos van a obligar a pensar y a analizar y buscar cuál es la interpretación que sea más provechosa. No podemos olvidar yo pienso siempre que el principal derecho que una persona tiene para contratar en cualquier contrato es saber exactamente lo que contrata. Yo creo que es el conocimiento lo que hace, o el desconocimiento lo que hace, digamos, perjudicial a los acuerdos. Bueno, hoy tocaste temas como para que nos quedemos pensando mucho. Y desde ya, no sé si este año habrá tiempo, pero desde ya no te vas a escapar de tener una nueva reunión sobre esta temática el año que viene. Ya vamos a hablar con tiempo cómo lo vamos a hacer. Y quédate tranquilo que se ha cumplido la principal función que tienen estas charlas. Irnos con cuestionamientos. Irnos cuestionándonos nosotros mismos en algunas cosas, pensando y buscando encontrar una solución. Y como siempre, muy erudito. Puedo hacer una cuestión personal. Me acuerdo cuando alguna vez te encontraba por la Plaza Lavalle, que salías de tu ardua tarea de presidente del consejo y te preguntaba cómo lo vas pasando y vos me ponías una cara de mártir que era terrible. Bueno, el mismo cariño de entonces, hoy por estar aquí con nosotros, Miguel. Muchas gracias y fue muy buena la reunión. Bueno, excelente reunión. Si me permitís, si estamos cerrando, quiero decirle, le agradezco mucho. Obviamente, las interpretaciones todas son posibles. Al principio de la charla, esa fue la idea. Conozco los desarrollos, los posicionamientos de muchos de ustedes, otros no, pero es un tema que ofrece cuestiones para dirimir, para reflexionar, para analizar, que lo estamos transitando, hay que hacerlo con profundidad, no pretender que en una charla de 45 minutos, una hora, con un repaso, titulando los temas, se pueda tener un posicionamiento claro. Lo que sí es que estamos interpelados, que es importante hacerlo, es importante para nosotros, es importante para el sistema, para los contratantes, para los consumidores, para el buen funcionamiento del sistema. Este no es el único problema que tiene el sistema de seguros. Hoy hay otros problemas macro que son mucho más importantes. Pero bueno, a mí me parece muy lindo volver a verlos, a encontrarnos. La función del Consejo fue una de las cosas más maravillosas que he tenido, sin perjuicio
del esfuerzo y compromiso que ello detesta. Veo amigos ahí como Marcelo, Miano, que ellos me han sufrido litigando allí y con este tema del consumidor hace 30 años, querido Héctor. No es un tema nuevo, porque lo que quiero decirte es que en el escenario de los litigantes están todos. Y a veces, en aquellos tiempos, décadas atrás, era muy complicado lograr pronunciamientos que resguarden estos derechos. Después vino el 94 con la Constitución Nacional, antes en el 93 la 24240 y ahora el Código Civil y Comercial. Y lo que nosotros tenemos que lograr es un sistema razonable, equilibrado, que garantice los principios constitucionales y que no desnaturalice el negocio. Bueno, te doy las gracias, Miguel. Excelente tu exposición, brillante. Un gusto escucharte, como siempre. Y realmente te doy las gracias a vos por tu participación. Le doy gracias a todos los que nos estuvieron acompañando desde las 18 horas hasta acá. Un placer tenerte. Tal cual como dijo Héctor, te vamos a convocar el año que viene. Este año, la verdad que área académica ya cerró su capacidad de convocatoria porque fue tanta la actividad debido a la cuarentena y a la pandemia de todos los institutos y un esfuerzo generalizado del área a quien tenemos que agradecer una vez más a Ida Argentina por acompañarnos en la figura de su presidente y también de los miembros. Así que por mi parte doy por cerrada esta jornada extraordinaria con muchas gracias.